Buenos días, mi nombre es Marcelo Labourdet, soy ingeniero químico y me desempeño como gerente de producción de la empresa Micisa y Taberna de Argentina. Tengo la suerte de poder participar y presentarles este webinar de America Plus, donde voy a comentarles algunas de las aplicaciones y nuevos desarrollos en lo que son los monofilamentos industriales. En primera instancia vamos a hacer una introducción sobre lo que es un monofilamento y después vamos a seguir viendo las distintas etapas del proceso de producción, algunas consideraciones importantes sobre lo que son las fibras o los monofilamentos, las aplicaciones actuales y algunas aplicaciones que son importantes en la actualidad. Algunas que ya hace muchos años que están, pero que realmente se ha demostrado que son muy útiles, pero que no están siendo aplicadas en muchos países a nivel mundial. En la antigüedad en realidad se utilizaban como para lo que es formar monofilamentos hilos de algodón, de seda, de lino, lana, con los cuales se fabricaban fibras textiles. Estas fibras tenían algunas aplicaciones, o muchas aplicaciones, pero estaban limitadas a sus propias características, y por eso la industria vio la necesidad de investigar cómo poder reemplazarlas de modo artificial. La primera fibra manufacturada, que en realidad no fue artificial, sino que se obtuvo a partir de la celulosa, fue el rayón. Esto, aunque no sea una fibra sintética, se la denominó seda artificial. El rayón en realidad en esa época revolucionó lo que fue el mercado de la moda y de la vestimenta, ya que estaba reemplazando a la seda artificial como a la seda natural, y por eso se tornó tan importante. Ya a partir del año 1931, DuPont logró sintetizar diría que el archiconocido nylon 66, y posteriormente, en 1938, la empresa IG Farben desarrolla el nylon 6. ¿Por qué desarrolla el nylon 6? Porque el nylon 66, en realidad que es una poliamida, fue patentado por DuPont y tuvieron que desarrollar otro tipo de nylon para poder competir con el nylon 66. Bueno, a partir de esta época se siguen desarrollando nuevos polímeros, hay nuevas empresas que los hacen, y realmente la cantidad de polímeros actuales supera las 2.000 variedades, dependiendo un poco del tipo de cadena molecular y de las ramificaciones y a veces del agregado de ciertos aditivos que los hacen mejores para ciertas aplicaciones. Pero como en realidad nos ocupa el tema de los monofilamentos, quisiera hacer la salvedad de que hablar de monofilamento y hablar de fibras es hablar de una misma cosa, donde la diferencia reside en que los monofilamentos tienen un diámetro tal que pueden ser trabajados o aplicados como un solo filamento. En cambio, las fibras son en realidad un montón de monofilamentos que están entrelazados entre sí y se denominan multifilamentos. Hay ciertas materias primas, más allá de que haya una variedad muy grande, que son las más comunes en la industria de los monofilamentos. Como por ejemplo, seguimos hablando de las poliamidas en general, la poliamida 6, la poliamida 6,6, el polipropileno, el polietileno, los dos denominados también poliorefinas, el polietilente de estalato o el PET, que es muy conocido por los envases plásticos que se fabrican con este polímero, el PBT, que es de la familia también de los poliésteres, como el polietilente de estalato, en este caso es un polibutilente de estalato, el ABS, el acrilonitrilo butadieno estireno, el PBDF, polifluoruro de vinilideno, el PPS, polisulfuro de fenileno, y también una serie de copolímeros sintéticos como nylon 666, nylon 612, nylon 610, nylon 1010, copolímeros de etileno polipropileno. Estos son los polímeros más comunes. Con este grupo de polímeros se cubre la mayor cantidad de aplicaciones, y podría agregarle
un poliéster elastomérico como es el Hytred, que es una marca registrada de la empresa DuPont. ¿Cómo es la fabricación o cómo se inicia el proceso de producción de los monofilamentos? Para eso tenemos que definir, o quisiera mostrarles cómo es una extrusora. Es un equipo que, bueno, en apariencia es muy sencillo, donde tiene una tolva donde se coloca el material en forma de pellets, en medio de la materia prima, como se puede ver en la foto, un tornillo sin fin, como también un llamado husillo del extrusor, que tiene una geometría y una cierta forma establecida para cada tipo de polímeros. Este tornillo es calentado a través de bandas de calentamiento o resistencias eléctricas generalmente. En algunos casos tienen un sistema de refrigeración interno, en otros casos no, y está colocado en lo que se denomina dentro de un barril o cañón, que tiene las características dimensionales, de tal forma de que el huelgo entre el tornillo y el cañón tiene unas medidas tales de poder comprimir el material fundido y otorgarle una presión que haga que éste fluya a través de la matriz de extrusión, considerando siempre cuáles son las temperaturas requeridas por el material o el polímero en cuestión, que cada material tiene un punto de fusión definido. En realidad, como dice acá la definición, el proceso de extrusión convierte una materia prima en un producto determinado, forzando este material a través de un orificio o matriz, con condiciones de presión y temperatura controladas. Cada proceso tiene diferentes orificios o diferentes tipos de matrices. Por eso, para los monofilamentos hay un tipo de matriz, para la tubería hay otro tipo de matrices, para el film, para las planchas, todos tienen el mismo, digamos, la generalidad del proceso de una extrusión, pero con diferentes características, ya sea en la matricería, en las condiciones del proceso y en los equipos auxiliares que se necesitan para poder fabricar el producto en cuestión. Como el tema que nos atañe es exclusivamente el de monofilamentos, quisiera comentarles cuáles son las características más importantes o las consideraciones que tenemos que tener para lograr un producto de extrema calidad. Más allá de utilizar materias primas compradas a empresas de primer nivel, de utilizar materiales que estén con un grado de humedad óptimo, lo más importante es definir las variables del producto final. Las variables para los monofilamentos en general son resistencia a la tracción, elongación a la rotura, el encogimiento remanente, la flexibilidad o la rigidez según sea el uso, la resistencia a la abrasión, la temperatura de trabajo final y la absorción de humedad, que está ligada exclusivamente a la estabilidad dimensional del producto final. Algunas de estas variables son inherentes al tipo de materia prima utilizado, de polímero utilizado, como puede ser la temperatura admisible de trabajo, la absorción de humedad o la estabilidad dimensional. Pero otras se pueden variar con un mismo polímero, se pueden variar modificando las condiciones del proceso. Tal es así que la resistencia a la tracción, la elongación a la rotura, el encogimiento remanente y la flexibilidad o rigidez se pueden modificar a través de la modificación de las variables del proceso de extrusión, siempre que tengamos siempre la misma materia prima. ¿Cómo se logra modificar estas propiedades? Bueno, por ejemplo, se logran modificando las velocidades de los cuerpos destilados y las temperaturas de los hornos. En la página siguiente vamos a ver algunas variables del proceso, en forma gráfica y con valores estimados para tres polímeros diferentes. El polímero A, que tiene una
temperatura de fusión de 225 grados, el B y el polímero C con otra temperatura de fusión. Ahí podemos observar cuáles son las temperaturas del cañón y del husillo de la extrusora, las temperaturas de la bomba dosificadora y las temperaturas de los hornos y la relación entre los distintos cuerpos de estirado. En realidad, también es importante la temperatura que se usa en la batea de enfriamiento, que está justo a la salida del cabezal de los monofilamentos. En la última parte hay un cuerpo de lubricación donde se le agrega un lubricante, también denominado finish en algunos casos, y después estos monofilamentos se pueden bobinar o cortar de acuerdo al uso final requerido. Es muy importante observar la temperatura del tercer horno, que es el horno de preencogido. Fíjense que son temperaturas altas con respecto al segundo y al primer horno, y acá lo que se hace es que el material vuelva a, digamos, después de una etapa de estirado, lleve un preencogido controlado, de tal manera también tener un control sobre la resistencia a la tracción, la elongación y el diámetro final. Las fibras. Las fibras o los monofilamentos, ¿por qué se los estira o se los somete a un proceso de estirado? Justamente para aumentarle la resistencia a la tracción. O sea, ¿qué significa eso? Que lo que queremos hacer es orientar molecularmente a las fibras. Las cadenas del polímero se orientan de tal manera de que quede una al lado de la otra. Estos polímeros tienen la característica de tener alta resistencia a la tracción y, si observamos el gráfico, vemos que a mayores relaciones de estirado obtenemos fibras con resistencia a la tracción mucho más altas. En la curva del medio se observa un plástico flexible donde está la elongación y la resistencia a la rotura, y después por último vemos en la línea rosa las características de un elastómero, es decir, estira, pero no tiene mucha resistencia, pero también tiene mucha elongación y no rompe, digamos. Si bien las fibras obtienen a través del proceso de extrusión y del estirado una resistencia a la tracción que es muy importante y que es lo que estamos en general buscando, tiene sus problemas. Si cuanto más se las estira, la resistencia debido a la orientación molecular aumenta en la dirección paralela al flujo del proceso. Pero ¿qué ocurre? Al estar orientadas en una dirección, pierde resistencia en otra dirección. Por lo tanto, si uno golpea un monofilamento que está muy estirado, va a observar que tiende a ser quebradizo en la dirección transversal al flujo, y lo que diríamos en la jerga es como que se deshilacha o se parte. Esto no es lo deseado. Entonces lo que hay que buscar es, a través del proceso y mediante la utilización de las temperaturas del proceso y las velocidades de los cuerpos de estirado, es lograr un balance de estas propiedades de tal manera de lograr el producto final para la aplicación deseada. Bueno, otro concepto a tener en cuenta es la dureza. En realidad, cuando uno habla de dureza, no me estoy refiriendo a la dureza Llorá, Jourdet o dureza Rockwell, sino que en realidad es una medida de la rigidez que tendría ese monofilamento de acuerdo al estirado que uno le da. Y que se observa que a medida que se lo va estirando, este monofilamento tiene mayor resistencia tensil y tiene una energía, digamos, que está demostrada por el área bajo la curva, que es la cantidad que uno debe absorber antes de que se rompa.
¿Qué significa esto? Que cuando uno coloca una muestra de monofilamento en un dinamómetro, el dinamómetro va a hacer una fuerza tal que cuando se rompa tenga que aplicarle esa cantidad de energía o esa fuerza tensiva. La resistencia nos dice cuánta fuerza es necesaria para romper una muestra. Y la dureza nos indica cuánta energía hace falta para romper esa muestra. En algunos casos se usan otro tipo de ensayo de impacto, pero en realidad no se aplican tanto a los monofilamentos, sino que se aplican más a las características del polímero. Bueno, seguimos hablando con respecto a las fibras, también lo que es el gráfico, que es muy sencillo, lo que es la elongación y lo que es la resistencia, cuando es duro, cuando es resistente pero no duro, cuando es duro y resistente, que es la curva del medio, y cuando realmente no es resistente y tampoco es duro, como en el caso, volveríamos de los monofilamentos flexibles. La curva en rosa, como les decía, describe lo que es un elastómero, como por ejemplo en el caso del poliuretano o en el caucho. Como conclusión a todas estas consideraciones, es importante destacar que en la práctica, cuando diseñamos nuevos productos, es necesario sacrificar un poco de resistencia con el objeto de conferirle al material mayor dureza. Es decir, yo lo que quiero que un material no sea quebradizo, sino que tenga cierta resistencia, pero también que tenga cierta posibilidad o cierta posibilidad de ser sometido a esfuerzos sin que se parta. Bueno, acá hay algunas fotos de lo que es el proceso de extrusión que representan el gráfico anterior. En el caso de una tolva secadora, donde se carga el material, esta tolva lo que hace es, además de eliminar la humedad superficial de los polímeros, los precalienta de tal manera que cuando ingresan al tornillo de extrusión, la energía eléctrica o la energía necesaria para fundirlos sea menor y la plastificación sea mucho mejor. En la segunda foto se observa un extrusor y un dosificador, donde este dosificador se utiliza para la colocación de masterbatch, que son los colorantes o incluso aditivos para el polímero. La tercera foto, que es bastante interesante, es un cabezal. Como se puede observar, tiene muchos agujeros que tienen un diámetro determinado, especialmente calculado para el monofilamento que se quiere fabricar, y en función de este diámetro también surgen las velocidades de estirado y cuáles van a ser las características finales del producto. Y hay que tener en cuenta una serie de conceptos muy importantes cuando uno está diseñando o pretende fabricar un tipo de monofilamento para un uso específico. Ahí lo que se observa son los monofilamentos cayendo del cabezal y entrando a una batea de enfriamiento. El cuerpo de estirado son en este caso 5 rolos, pueden ser hasta 7 rolos. Es destacable el largo de los rolos, la superficie de los rolos que debe ser cromada, y bueno, la potencia de los motores de tal manera de poder tener la fuerza necesaria para estirar el conjunto de monofilamentos sin que se produzca ningún patinaje sobre los mismos. Después tenemos el horno eléctrico. En este caso las líneas generalmente trabajan con 3 hornos y 4 cuerpos de estirado. Los hornos son fundamentales que tengan la temperatura controlada y que no haya demasiada diferencia de temperatura entre el comienzo y el final de estos hornos, ya que los mismos tienen en algunos casos cerca de 4 metros de largo. Por último, en la última foto se observa una bobinadora sin los carreteles, que es donde se bobina el monofilamento producido. Bueno, como habíamos visto anteriormente en el temario, les voy a explicar un poco el tema de las aplicaciones de los monofilamentos industriales. Seguramente se me escapan un montón de aplicaciones
debido a que, bueno, mi experiencia está en un rubro muy más específico. Pero, por lo menos, es importante tratar digamos, de ahondar en los usos de los monofilamentos. Por ejemplo, tanzas para pesca. En este caso, antiguamente se usaban algunos hilos plastibarizados o algunos hilos naturales que los iban uniendo, pero bueno, después cuando surge el nylon 6.6 y el nylon 6, se comienzan a fabricar los hilos de pesca de estos materiales y han ido mejorando, ya que en la actualidad lo que se utilizan son copolímeros de nylon 666 que le confieren una alta flexibilidad y resistencia, que es lo que se está buscando para este tipo de aplicación. Otra aplicación serían las tanzas para la bordeadora. Esto se utiliza para cortar el césped. Estas tanzas también son, aunque parezca un producto sencillo, tienen una serie de inconvenientes para los cuales, o debido a los cuales, hay que utilizar las mejores materias primas y los mejores colorantes o máscaras para que cumplan su cometido final, que es en realidad, además de cortar el césped, que no se rompa y no tener que cambiarla de forma permanente. Bueno, hay otra presentación de tanza para pesca, y también uno de los desarrollos de los últimos años son las tanzas para bordeadoras co-extruidas, es decir, tienen un material, un polímero interno y a su vez un polímero externo con alta resistencia al impacto, lo que logran una mayor performance con respecto a las tanzas para bordeadoras comunes. Y bueno, dentro de los materiales son los mismos que les comenté al principio en general. Otras aplicaciones, monofilamentos de poliéster para cremalleras, o lo que denominamos comúnmente el cierre relámpago, monofilamentos industriales de poliéster y de poliamida que se utilizan para, en algunos casos, la fabricación de filtros para la industria papelera, y en otros en general para tejer telas que sirven para refuerzos en las cubiertas de automóviles. También hay tanzas para albañilería, tanzas elásticas para billutería. Acá tienen, en el caso de la tanza elástica o el monofilamento elástico, el polímero utilizado es un elastómero, es poliuretano. Este elastómero, por eso es una tanza elástica. ¿Por qué? Porque tiene poca resistencia y una alta elasticidad, como vimos en los gráficos anteriores. También, como monofilamentos, si bien no son de forma cilíndrica, tienen otro tipo de perfil, tipo cinta, el mimbre y el ratán sintético, que se utilizan para la fabricación de muebles, y otros tipos de monofilamentos, como es el precinto termoplástico de poliéster, que reemplaza en realidad al alambre metálico revestido de polietileno. Otros usos, cuerdas de guitarra, digamos, las más conocidas en la antigüedad fueron las fabricadas con tripa animal. Hoy actualmente se utilizan con de poliamida 12, y hay 3 que son puras de poliamida 12 y otras 3 que son entorchadas metálicas. Este es un producto muy crítico y realmente las condiciones del proceso son muy exigentes, ya que hay que lograr un equilibrio muy importante entre la resistencia a la tracción, la elongación a la rotura y el encogimiento remanente, dado que todo esto hace al sonido de la cuerda. Por eso es importante que sea bien redonda, que no tenga ningún tipo de asperezas, para lograr un sonido como lo quiere el guitarrista. Otro uso más común es el alambre sintético, alambre que es fabricado también completamente de poliéster, tiene un grado de estirado muy alto, de tal manera de poder tener una resistencia cercana a los 400 kilos de resistencia directa. Hiloguía, este ejemplo hiloguía se utiliza para hacer las obras
de telefonía, se utiliza para pasar cables que se encuentran en tuberías que están bajo el suelo, y otro uso, de un uso similar, también es el relleno de fibra óptica. Si lo ves, en algunos son de polietileno, son de poliamida, también se utilizan para el relleno de fibra óptica, y en el mazo de la fibra óptica están reemplazando las fibras ópticas cuando no son necesarias. Otro uso, cerdas para cepillos industriales, pinceles, burletes, cerdas en general, cepillos de dientes, cerda lavaautos. Esta cerda lavaautos es una cerda de polietileno que tiene que tener una densidad, baja densidad, y una superficie tal que no genere rayadura sobre el vehículo. Por eso también es importante su fabricación. Otras aplicaciones en general, mallas de sombrero o medias sombras, mallas antigranizo que se utilizan en la zona donde hay viñedos, mallas cortavientos también en ese tipo de zonas, mallas para sujeción de plásticos en los invernaderos, mallas para recoger olivos. Ahí hay un par de fotos donde se puede observar cómo se inicia el tendido de una media sombra en una cochera para vehículos. Se tiran primero los alambres, luego se coloca la media sombra y queda formada el techo de la cochera. ¿Cuál es la ventaja que tiene este alambre, en este caso este alambre sintético? Es que no quema la tela, y que en el caso de zonas donde hay grandes vientos, actúa como amortiguador, porque tiene buena resistencia, pero también tiene mucha elongación. Entonces hace como un amortiguador y realmente no se corta, que es lo que ocurre con los alambres tradicionales, que tienen mucha resistencia, pero se cortan fácilmente. Bueno, otros usos: tapicería de muebles, tapicería de industria automotriz, todo lo que sea para las costuras y los cosidos, y después para máquinas de industria frutícola, como serían las máquinas lavadoras de fruta, máquinas de envasado y máquinas de embalaje, como se ve en la última foto. Bueno, ahora le voy a comentar algo sobre un producto específico o una aplicación específica, donde la marca comercial se denomina Macronita, que es la marca comercial de nuestra empresa, pero este es un producto que se utiliza desde hace mucho tiempo a nivel mundial, con la diferencia de que hasta el momento muchas fibras utilizadas eran metálicas y no fabricadas con polímeros, como es en nuestro caso. Como ustedes saben, las fibras en general se han utilizado como refuerzo de materiales quebradizos. Si uno, o los que conocen, observan cómo se fabrica un nido de hornero, van a observar que es barro con paja, y para poder romperlo realmente hace falta una fuerza muy grande. ¿Por qué? Porque esa paja que le fue incorporando se fue formando una trama con el barro y le ha conferido al producto, al nido, una resistencia muy importante. Antiguamente se le agregaban pezuñas, granos de trigo, también paja, una serie de aditivos o cargas al hormigón para hacerlo más resistente. Los primeros desarrollos e investigaciones se realizaron con fibras de acero, pero las últimas han demostrado que a través del uso de las fibras sintéticas también se pueden modificar las propiedades del hormigón con menor costo y con ciertas ventajas, dado que no se oxida, dado que es más liviana, con lo cual también hay una disminución de costos, y los resultados han sido muy favorables. Bueno, el tipo de fibras, lo que se usaba antiguamente, las fibras naturales como la paja, el yute, el bambú, la fibra de acero, la microfibra sintética, que actúan sobre el hormigón en estado fresco, es decir, cuando se está recién empieza a fraguar, y las macrofibras sintéticas, que mejoran las propiedades del hormigón en estado fresco y también en estado endurecido. Hay
estas fibras, estas micro y macrofibras, ya están normalizadas en distintos países del mundo, bueno, tanto en Europa, en Japón, en Estados Unidos. No hay una normalización acá en Argentina, pero bueno, nos estamos basando sobre estas dos normas y donde se diferencian claramente lo que es una macrofibra de una microfibra. Las microfibras tienen un diámetro menor a 0,30 milímetros, aunque siguen siendo monofilamentos, y las macrofibras tienen un diámetro mayor a 0,3 milímetros de diámetro. Tanto las micro como las macrofibras pueden ser fibriladas o no. Es decir, ¿qué significa fibrilada? Que tienen una forma como si fuera un rizo o una forma establecida de tal manera de poder lograr una mayor adherencia en la masa del hormigón. También hay que tener en cuenta las longitudes de estas fibras, las microfibras entre 3 y 50 milímetros y las macrofibras de 12 a 65 milímetros. Cuando hablo de macronita, uno dice que es la macronita en realidad, aunque ya comenté que es un monofilamento cortado en realidad, que se le agrega o se aplica, digamos, tanto en pavimentos, en pisos industriales, hormigón proyectado, canales, white topping, túneles, puentes. Es decir, la aplicación que tiene este producto realmente es más que importante, dado que mejora la resistencia del hormigón y digamos, los efectos en el tiempo con respecto a las fisuras. La tenacidad, el formato, el diámetro, la materia prima, en realidad es un conjunto de cosas que hacen que el agregado de la macronita al hormigón o de la macrofibra tenga las siguientes ventajas. En el caso de pisos industriales, reemplaza a las mallas metálicas en los pisos, debido a que en realidad la malla metálica, aunque esté colocada como corresponde, también es digamos, no siempre puede cumplir con el otorgamiento de la resistencia final, sino que la macrofibra en realidad la reemplaza y a su vez permite realizar paños de mucho mayor tamaño. Controla la fisuración. ¿Por qué? Porque el hormigón de por sí es un producto quebradizo, tendiente a fisuras. Entonces, cuando uno le agrega las macrofibras al hormigón, la fisura se forma, pero evita la propagación, porque llega a la fibra y de esa manera la energía, porque en realidad una disipación, se disipa a través de la macrofibra. Que otorga mayor tenacidad, es decir, capacidad de absorción de energía, como vimos en un gráfico precedente, y tiene un comportamiento, el hormigón con macrofibras, que digamos, le da propiedades elastoplásticas, mientras que los hormigones no reforzados se los considera como elasto quebradizo. Es decir, le está otorgando hablando claramente, cierta flexibilidad al hormigón. Otorga ductilidad, probabilitamiento, es otra de las características importantes. Bueno, acá lo que se ve es, cuando hablamos de N barra D, es la relación del largo diámetro de las fibras. Observamos que la curva de la viga o de la probeta que se probó sin fibras, tiene una carga y a medida que se produce el desplazamiento es como que se torna mucho más quebradiza. Lo que se observa es que el área sombreada es la tenacidad por efecto de la presencia de las fibras. ¿Por qué? Porque la curva roja es un material con fibras y la curva verde es un material con fibras pero con una mayor relación largo diámetro de las fibras. En un compuesto con fibras resistentes
dentro de una matriz frágil como es el hormigón, digamos, se incrementa la capacidad de carga por fisuración con el volumen de las fibras. Es decir, como se observa también, a medida que aumentan las fibras y le aumenta la tensión de tracción, siempre el área bajo la curva va a ser mayor y mejora, por lo tanto, la capacidad de absorber energía del hormigón. En cuanto a comportamiento mecánico, hay incrementos de acuerdo a la relación largo-diámetro igual a 100, y distintos largos diámetros, hay el contenido de fibras. Se observa también la ductilidad post-pico que crece con la dosis de efectividad de las fibras. En realidad. Si bien la resistencia, cuando los contenidos de fibras son bajos, no cambia demasiado, lo que hay que buscar también es un equilibrio entre agregado de fibras y mejora del producto final. ¿Qué materia prima se utiliza para la macronita? En general, de acuerdo a las normas que les mencioné anteriormente, se puede utilizar una serie de materiales o de polímeros diferentes, puede ser de poliamida, puede ser de poliéster, puede ser de polietileno, polipropileno, copolímeros de polipropileno. Pero, ¿por qué hemos elegido, o en muchos casos se utiliza el copolímero de polipropileno? Porque frente a los demás tiene una serie de ventajas. En el caso del nylon, el nylon absorbe humedad, al absorber humedad se torna muy blando, con lo cual pierde resistencia a la tracción. Y aumenta, por supuesto, su elongación, pero no es lo que queremos. En el caso del poliéster, cuando está sometido a presión, temperatura y humedad, en realidad el poliéster se hidroliza, con lo cual se corre el riesgo que en la matriz cementicia se genere la hidrólisis del poliéster y no cumpla su función. El polietileno es un material muy noble en cuanto a resistencia mecánica, resistencia química, pero tiene algunos inconvenientes que es demasiado blando en algunos casos. Por eso utilizamos polipropileno copolímero. ¿Por qué? Porque el polipropileno tiene es copolímero de polipropileno etileno. Tiene una resistencia química excelente a álcalis y ácidos. El hormigón es altamente alcalino. No absorbe humedad. Con el proceso adecuado se logran fibras con tenacidades similares a las del nylon. ¿Cómo se logra esto? Ustedes recuerdan las primeras diapositivas donde comento cómo es el proceso de extrusión, las relaciones de estirado en función de la velocidad de los cuerpos de estirado y en función de la temperatura de los hornos. Nosotros logramos obtener fibras de polipropileno con tenacidades iguales a la del nylon. Tiene una baja densidad, por lo cual el costo es menor, sobre todo frente al acero, que tiene una densidad de 7,84 gramos por centímetro cúbico, baja conductividad térmica, baja conductividad eléctrica, tiene una mejor performance versus el costo, no se oxida como ocurre con las fibras metálicas que algunas quedan a la superficie, no se hidroliza como le comenté con respecto al polietileno terestalato o PET, y es un manipuleo seguro, dado que no genera ningún tipo de riesgo para el operador. Hay dos tipos de macrofibras, en el caso nuestro hay la de 0,6 milímetros, un diámetro de 0,6 o 0,60, y otro que es un diámetro de 1,2 milímetros con distintas, por supuesto, distintas resistencias, distintas dosificaciones, pero bueno, esto se ha desarrollado en función de requerimientos de algunos clientes. Una de las cosas importantes a tener en cuenta, porque no todo son ventajas, sino que siempre hay los productos, por buenos que sean, siempre tienen alguna desventaja y hay que saber manejarla para poder lograr nuestro objetivo final. Las macrofibras tienen la tendencia a formar erizos si se las coloca, si se las adiciona de una forma muy brusca en el cono o en la mezcla del hormigón.
¿Cómo se evita esto? En el proceso, mediante un steel finish con el agregado de un recubrimiento que tiene un aditivo antiestático, que es biodegradable, resistente a los álcalis, no iónico, de fácil dispersión en agua y diseñado para esta aplicación. Es decir, ese lubricante evita que se formen los erizos en la mezcla. Y a su vez, también, como el agregado de las fibras genera en el hormigón, un aumento de la viscosidad de la masa mezclada, debemos agregarle al hormigón lo que se denomina un superfluidificante, de tal manera de poder mantener la relación cemento y agua para lograr el hormigón deseado en función de su resistencia. Esto es importante tenerlo en cuenta para lograr resultados óptimos en el uso final del producto. Bueno, otro último desarrollo muy actual son los monofilamentos para las impresoras 3D. Si bien la impresión 3D tiene aproximadamente 20 años, hay impresoras de hace mucho tiempo, el sistema que se utilizaba para la creación de prototipos era muy diferente. Eran impresoras mucho más costosas, con una serie de polímeros que reaccionaban, o sea, mucho más complejo el proceso. Ahora lo que se ha desarrollado son impresoras que diría que vamos a tener cada uno en nuestra casa para poder hacer prototipos o jugar nosotros mismos como hacemos a veces con la computadora. Ahora vamos a tener una impresora 3D en nuestros hogares. ¿Y qué utilizan estas impresoras? Utilizan un monofilamento fabricado con las mismas máquinas o muy similares a las que se utilizan para hacer otro tipo de monofilamentos y algunas materias primas especiales, pero que no son digamos, muy diferentes a las que estamos acostumbrados a utilizar. La tecnología de impresión 3D ha permitido desarrollos muy importantes en lo que es la ingeniería automotriz y en el sector aeroespacial, en lo que es el diseño industrial. Con esto se hacen prototipos y piezas que posteriormente se pueden llevar a ser inyectadas o a ser fabricadas con metálicas, pero también podemos fabricar con estas impresoras piezas terminadas. Bueno, el proceso es similar al utilizado. Acá hay algunas piezas, pueden observar la dificultad que tiene la pieza de la primera foto. Ese cráneo, digamos, es un trabajo muy delicado. Sin embargo, estas impresoras lo hacen en el término de algunas horas. En este caso, estas piezas son fabricadas de ABS, que es acrilonitilo-butadieno-estireno, donde les voy a mencionar algún otro tipo de materiales. El monofilamento viene en bobinas y bueno, también lo hemos desarrollado para poder comercializarlo. En las materias primas utilizadas, el ABS, que es la que más se utiliza, acrilonitilo-butadieno-estireno, las poliamidas en general, el poliéster con sus grandes defectos en cuanto a la necesidad de mantener el grado de humedad del monofilamento, el PLA, que es un polímero nuevo, es un poliácido láctico, y el poliuretano. El poliuretano, digamos, se utiliza para aquellas piezas que queremos que sean flexibles. Bueno, dentro de los más utilizados está el ABS, como le dije anteriormente, deriva de 3 monómeros, y por eso se lo denomina un terpolímero, y cada bloque de cada monómero le proporciona características especiales. El PLA, o el poliácido láctico, es un poliéster alifático termoplástico que es derivado de recursos renovables, derivado del almidón de maíz, de la tapioca o de la caña de azúcar. Se pueden biodegradar bajo ciertas condiciones, tales como la presencia de oxígeno, y es difícil de reciclar.
si bien tiene algunas ventajas con respecto a la DES en cuanto al olor, el precio, la obtención tiene sus complicaciones. También actualmente se están ofreciendo algunos monofilamentos cargados con polvos metálicos o con polvo de madera, en realidad para darle a la pieza terminada características especiales o de vista. Aunque también algunas empresas están desarrollando algunos monofilamentos con altas prestaciones mecánicas para poder fabricar prototipos que estén sometidos a grandes solicitaciones. Como conclusión general de los monofilamentos, de lo que es la macrofibra de hormigón, y bueno, quisiera dar una conclusión de las impresoras 3D. Son una herramienta fundamental para el diseño y el desarrollo de productos. Por ejemplo, en la industria automotriz permite reducir los tiempos de lanzamiento al mercado de nuevos modelos de 3 años a 18 meses. Aunque antes se trataba de equipos de alta complejidad, pero últimamente han logrado hacer hasta chasis con impresoras 3D. Lo que uno piensa es que esto recién comienza y que es como en realidad una nueva revolución industrial. ¿Por qué? Porque cuando este tipo de tecnologías tienen la posibilidad de llegar al público, de llegar al usuario final, de que, como ocurrió con las computadoras, que cada uno de nosotros tengamos una computadora en casa, esto va a ser el futuro porque va a permitir también desarrollo de nuevas piezas, de nuevos productos y de nuevas actividades. Bueno, fuentes de información, de todo esto que les he comentado, he obtenido en algunos casos de Google y después de otros proveedores del material. Le agradezco mucho el haberme escuchado y espero haber sido claro y que sirva para su aplicación en sus tareas habituales. Muchas gracias.